Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias. Si tu país se endeuda, ¿es bueno o malo? Descubre cómo usar esta arma de dos filos a tu favor. Hola, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Economía y Mercados Financieros. Esta es la última semana de abril de 2024 y con mucho gusto saludo a mi estimado Jacobo Pérez Schwartz. ¿Cómo estás? Amigo y hermano Gabriel, un gusto como siempre. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. ¿Adquirir deuda es bueno o es malo? Esto lo vamos a ver. Comencemos con un ejemplo, Jacobo. Comencemos con la historia del país más endeudado probablemente, o quien ha utilizado más la deuda en la historia del mundo, los United States. Exacto, a ver, digo, Estados Unidos claramente es la mayor potencia del mundo, pero es el país más endeudado del mundo. Entonces, ¿la deuda es buena o es mala? La respuesta es, si a ver, una casa, te estás endeudando en la tarjeta de crédito. Es solo para pagar, pagar gasto común, o sea, si cada vez me estoy endeudando porque estoy pagando el súper, entonces voy a tener un problema a la larga. Pero si me endeudo para algo que me va a generar desarrollo, que me va a generar producción y crecimiento, entonces me endeudo, pero tengo más actividad económica, tengo más ingresos y con eso pago la deuda. Lo que estoy mostrando es cómo es uno de las principales formas como se desarrolló Estados Unidos. Este es un bono, lo que están viendo es deuda de cómo hicieron el ferrocarril, hay varios documentos parecidos, de cómo se endeudó Estados Unidos para hacer el ferrocarril hacia San Francisco. Entonces viene la fiebre del oro, todo el mundo quiere ir al oeste, no había ni forma de llegar al oeste, entonces se endeudan, emiten deuda, pero eso genera tal desarrollo económico que bueno, genero la deuda, genero ingresos y con eso pago la deuda y se acabó. Entonces, si lo usas para formas productivas que te generen más desarrollo, es perfectamente válido. Coméntanos. Sí, si lo comparamos con las finanzas personales, depende de para qué lo estemos usando. No sé, si lo utilizamos para ir a la tienda de cuidado con el perro y endeudarse hasta los dientes comprando cosas que no necesitamos o que no nos van a dejar un retorno, pues hay que ser muy cuidadosos con ellos, ¿no? Si esa deuda se adquiere para algún tipo de inversión, para algún tipo de negocio, pues es una historia totalmente diferente. Es ahí como lo podemos ir ligando entre finanzas corporativas, finanzas globales, finanzas en el mundo con sus finanzas personales. Ahora vamos a analizar los países, varios indicadores económicos, los principales. Vamos a empezar con algunas definiciones. Primero, GDP, Producto Interno Bruto, es palabras más, palabras menos, cuánto produce el país. Entonces, todo, el nivel de endeudamiento, una deuda es mucha o es poca, lo vamos a comparar contra, bueno, el país produce mucho, produce poco. Entonces, cuando vean GDP es Producto Interno Bruto. A ver, ¿qué más necesitamos definir? Probablemente la diferencia entre la deuda y un déficit. Exacto, o sea, deuda es tal cual, cuánto debo, y muchas veces lo hago es emito bonos, como el que estoy mostrando en pantalla, emites un bono, ¿qué significa? Es todos préstenme y yo me comprometo a pagar en el futuro, eso es deuda. Déficit, déficit es, vamos a hacer la resta entre mis ingresos y mis egresos. Si gasto más de lo que ingresa, entonces puedo estar muy endeudado, pero algo sumamente importante es tu déficit, porque si mi país tiene un déficit muy grande, déficit quedamos que es cuánto ingresa menos cuánto gasto, un déficit muy grande significa que gasto mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a endeudar. Entonces, este mes gasté demasiado y las colegiaturas y lo que tú quieras, gasté demasiado, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues subir mi deuda. Entonces, va a llegar un momento que el mercado financiero o los bancos, si fuera algo personal, te van a decir, ¿sabes qué? Ya no te voy a prestar porque ya tienes demasiado riesgo. Entonces, cada país se puede endeudar cierta cantidad dependiendo de su credibilidad y de cuántos ingresos tenga. Como la gente que trata de pagar sus deudas de tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito.
lo cual es súper riesgoso, ¿no? Es un incremento No, en no, su déficit. consoliden a la tasa más, la que tenga tasa más baja, ahí quédense, no estén de toma una deuda para tomar, para pagar otra, no estén haciendo cosas así. A ver, algunas gráficas. Por ejemplo, aquí, esta gráfica a mí me gustó mucho. La voy a ir haciendo más grande. Esto es debt to GDP, es deuda contra Producto Interno Bruto, es cuánto debo contra cuánto produzco. Pero miren lo interesante, en el azul o grisecito muy claro es el 2000 y el azul, que será azul cielo, es 2024. Entonces vemos, por ejemplo, Japón en el 2000 estaba en 135, que es mucho. Ahora es 251, pues que es el doble de mucho. Entonces, el tema es, o sea, Japón va a tener un problema futuro. Ya hemos hablado mucho hemos hecho episodios de población, pero tiene una deuda, o sea, lo que está endeudado Japón es 2,5 veces lo que el país produce en un año. Entonces, así se compara. Estados Unidos es muy grande, entonces era 55 en el 2000 y en 24 años creció a 126. Es muchísimo. España del 57 al 104 y así sucesivamente. Por ejemplo, Alemania de la Unión Europea es de los mejorcitos, de 59 debe ahora el 64. Israel, por ejemplo, del 50, más bien, del 74 redujo. Israel e Islandia son de los poquitos que de tener deuda del 77, Israel ahora debe menos, 56, o Islandia del 75 al 54. Entonces, ¿cómo sales de si tienes mucha deuda? Que tienes dos alternativas. Bueno, tienes varias alternativas si debes mucho. Uno, pues deja de gastar, ¿no? Pues, o sea, sales menos a restaurantes, por ejemplo, entonces ya con eso tienes menos gasto y con eso reduces tu deuda. Otra manera es, pues, crezco mi ingreso. Entonces, uno es o reduzco gastos o la otra es crezco mi GDP, mi Producto Interno Bruto, de tal manera que la deuda que tienes se haga más pequeña, ¿no? Se haga más pequeña con respecto a lo que ingresa, que eso es lo que hizo Estados Unidos. Se endeudó mucho, ¿no? Para desarrollar el ferrocarril a San Francisco, Los Ángeles, todo eso. Entonces se endeudó mucho, pero creció tanto su Producto Interno Bruto, su GDP, creció tanto su economía, que entonces esa deuda palidece. Entonces esa es la receta. O gastas menos o creces más de tal manera que esa deuda se haga pequeña comparativamente. Platícanos. Eso es una forma de reducir tu déficit, ¿no? Para alinear lo que estás gastando contra lo que estás recibiendo, ¿no? Entonces aquí la clave, podríamos decir entonces que una de las claves aquí es la reducción del déficit. Sí, exactamente. Lo que tienes que hacer es reducir tu déficit o crecer. O sea, creces de tal manera que todos esos ratios de deuda, ¿no? Se hagan pequeños. Por Exactamente. ejemplo, esto es deuda con respecto a Producto Interno Bruto. Entonces, el país que siempre se lleva las palmas es Japón, ¿no? Que quedamos hace rato. Es parecido, es la que acabamos de ver, pero en gráfica. Japón vemos rojo, sangre, ¿no? De 200%. Estados Unidos también muy endeudado. Vemos que en general Latinoamérica sí tiene deuda, pero tiene mucho menos deuda con respecto a países desarrollados. Entonces, dices, entonces, ¿cuál es el problema de Latinoamérica? Bueno, pues que no nos creen. Entonces, nosotros tenemos menos deuda con respecto a países desarrollados, nada más que no creen en nuestra estabilidad para pagar. Entonces, Estados Unidos debe mucho, pero dice, sí, pero Estados Unidos tiene la economía, tiene la confianza del público. Por ejemplo, México está alrededor del 50-60%, que con respecto al Producto Interno Bruto es menos si te vas contra Estados Unidos, que es el 100%. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no te creen. Y vemos muchos países de Latinoamérica que hasta en verde, o sea, vemos Perú, Chile, ¿no? Con números bastante decentes con respecto a la deuda. Y Europa también endeudadísimo, pero les crece. Entonces, es paradójico, ¿no? Ellos deben más, pero tienen mayor credibilidad. Coméntanos. Sí, hay muchos conceptos alrededor que podríamos discutir, probablemente en futuros podcasts, pero aquí hay alguna cosa que se llama el riesgo país, ¿no? La probabilidad de que un país pague de regreso lo que pide prestado. Y aquí lo vemos, ¿no? Los países en Latinoamérica tienden a tener una calificación crediticia
más baja calificación crediticia es básicamente cuánto te creen que puedas pagar de regreso cuando te endeudas, comparado con las economías más desarrolladas. Y creo que ya lo habíamos tocado en el episodio pasado, ¿no? Que por lo general las economías en Latinoamérica producen más materia prima, están menos industrializadas que otras potencias. Entonces aquí ya vamos viendo algunas tendencias, ¿no? De cuáles son los indicadores para tener una buena calificación crediticia y cómo se manejan las economías en diferentes partes del mundo. Ahora, esta gráfica es súper interesante, ¿no? Está los niveles de endeudamiento de los países grandes, las economías fuertes, son bastante considerables. Y mucho es la estabilidad en tus políticas internas de debo mucho, pero sabemos que Estados Unidos va a pagar y está endeudadísimo. Sí, Europa también. Bueno, América debe menos en general, pero dices, oye, pero tienes gobiernos no tan estables. Muy interesante. Esta es una gráfica, esta es una pantalla, si entran a esta página de USDebt.org, está cambiando todo el tiempo, es la deuda en tiempo real, nada más que sacamos una pantalla porque si no hasta te marea de tanto que está cambiando. Vemos la deuda de Estados Unidos, qué cosa. O sea, 34, no sé si son trillions, pero esto es algo ridículo. Lo que debe Estados Unidos, lo que debe China, sí, pero tiene la economía más potente del mundo. Por ejemplo, Alemania debe 10 veces menos que Estados Unidos. Sí, pero Estados Unidos tiene una población mayor, un GDP mayor, entonces debo pero pago, debo pero tengo, no tengo para pagar. Entonces es muy relativo y así es como se ha desarrollado Estados Unidos para ser la potencia del mundo. Debo mucho, pero lo hago de forma productiva, entonces crezco mucho. Es súper interesante. Y ahí figura Japón, que es lo que decíamos, ¿no? Y reitero lo que ya habías comentado anteriormente. Japón ahí se puede ver un poco afectado negativamente en el futuro por el tema poblacional que tiene. Um, la forma en la que los gobiernos suelen pagar este tipo de deuda también es mediante el incremento de impuestos, pero eso también va ligado a tu población activa, cuánta población está produciendo. Y si tienes una reducción en la población activa que está produciendo, que está pagando impuestos, pues vaya, ahí vas a tener un problema importante. Exacto. Por ejemplo, la idea de me endeudo pero crezco. Esta gráfica es de crecimiento, entonces Estados Unidos, estos son últimos datos, está creciendo al 1.6. O sea, ya digo, venimos de una pandemia 1.6, no está mal, digo, tampoco es lo mejor, pero bueno, de dónde venimos, al menos ya tienes un crecimiento del 1.6. México está en 0.1, o sea, básicamente nada. Brasil en cero. Perú de crecimiento de 0.3, Colombia de crecimiento del 0.2. Entonces, esa es la ventaja de México, es que tenemos a la mayor economía del mundo de frontera. Entonces, Estados Unidos crece, México exporta el 80% a Estados Unidos, entonces México crece cuando Estados Unidos crece. Pero vemos que en general el resto de las economías, Chile, o sea, vemos estancadas las economías prácticamente de todos lados. Estados Unidos va saliendo. China ahí va saliendo 1.6. Nada más que China está acostumbrado a crecer el 5 o 6%. Entonces China ya se está estancando. Y el país más poblado del mundo, desde hace muy poquito, la India, también 1.7, la India va para arriba. Y ahora hablando de fiscal, ese es el déficit, se me hizo súper interesante. Por ejemplo, me voy al 2022, vemos Argentina con déficit del 4%. O sea, Argentina venía de déficits fuertes, ¿no? De aproximadamente 4% en el 21, 22, 23, déficit del 4, y en el 24 ya no hay déficit. Mandamos saludos a Milei. Eh, o sea, bueno, te pones a cortar gasto, entonces, ¿cómo sales del déficit? Esto es déficit con respecto a Producto Interno, entre que creces el Producto Interno Bruto y entre que deja de estar metiéndole a la tarjeta de crédito. Bueno, pues así es como sales. Entonces, Argentina va para arriba. Estados Unidos vemos déficit fuerte, déficit del 6%, 6,5%. Entonces tiene déficit fuerte. Venía del 8%, son déficits muy fuertes. Es por eso las discusiones, cada año vamos a estar hablando de eso, de que en Estados Unidos el techo de endeudamiento, de que bueno, son unos problemones entre republicanos y demócratas. Si dejan subir el techo, entonces Estados Unidos sigue subiendo el techo de endeudamiento, cada vez le meten más duro a la tarjeta de crédito, sí, pero pues crecen. Entonces me endeudo, pero pago. Y solo Platícanos. para ponerlo en contexto, este techo de endeudamiento es como su límite de tarjeta de crédito.
¿no? El límite que ustedes tienen preaprobados para poder endeudarse. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es decir, ¿sabes qué? Necesito más crédito, quiero incrementarlo, no quiero que, por decir un número aleatorio totalmente, no quiero que mi límite de endeudamiento sean $100,000, ¿no? Ahora quiero $150,000. Desde luego estos números son enormes, ¿no? Pero el problema que tienen aquí los partidos políticos, este enfrentamiento constante, es que tanto quieren endeudarse. El problema aquí, y es lo que mencionamos hace un momento, es de dónde va a salir ese dinero, ¿no? Uno de los temas fuertes aquí es los impuestos para las generaciones futuras. Prácticamente quienes van a ser responsables de pagar esto son pues los hijos de las personas que son activamente productivas en este momento. Y también algo muy interesante es que uno tiene que verlo con el calendario electoral, Ah, claro. porque ¿qué hacen los gobiernos justo antes? ¿Quieres ganar elecciones? Ah, bueno, pues, pues ponte a gastar y ya lo pagarán las siguientes generaciones. O sea, en Estados Unidos, año electoral, estamos al 6,5%. México, año electoral, casi el 6%, sí, pero México, por ejemplo, México 2018 estaba México en el 2% y ahora estás en el 6%. Entonces sigue le metieron la tarjeta de crédito intentando ganar elecciones. Eso pasa en todos los países del mundo. Pero por ejemplo, vemos Perú con el 2,5, bastante menor con respecto a muchos países. Chile menos del 2, Colombia el 3. Entonces dices, la deuda de Colombia sí es... No, esto no es deuda, esto es déficit. El déficit de Colombia es del 3. ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues si lo comparas, o sea, es malo tener déficit, pero si lo comparas contra los demás países, no se ve nada mal. Ves Europa, España el 3%, Portugal hasta con surplus, surplus no es déficit, es con mayor ingreso, es el 0,2% Portugal del lado positivo, eso es muy bueno. Irlanda, que es una historia de éxito global, que está creciendo, o sea, tiene surplus, surplus es, no tiene déficit, al revés, del 1,44. Irlanda ha estado creciendo muchísimo, muchísimas empresas se crean allá. Por último, Brasil, déficit del 6%, o sea, sigue, o sea, ¿cómo le tienes que hacer? Te tienes que endeudar. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que el mercado financiero un día te deje de creer. Y ese día te bajan la calificación y te suben las tasas. A ver, platícanos de las tasas, por cierto. Sí, justamente era el siguiente tema que quería abordar. ¿Cómo juega el papel de las tasas de interés con el tema de endeudamiento? Hace un momento estabas platicando que para reducir el déficit, incrementas lo que produces o dejas de gastar. Entonces, ¿cuál es esta relación entre dejar de gastar y el incremento de las tasas de interés que hemos observado durante los últimos años? El tema es que, ok, si le metes a la tarjeta de crédito, la pregunta es, ¿cuál es la tasa de tu tarjeta de crédito? Si es una tasa baja, pues no hay tanto problema, es manejable, yo genero ingresos, es como me compro una laptop nueva y la tasa no es tan alta, sí, pero esa laptop nueva va a hacer que yo pueda trabajar mejor. Entonces voy a generar mejores ingresos y con eso pues pago la tarjeta, no hay problema. El problema es que si le metes duro a la tarjeta y aparte con tasas altas, en el caso de los países es tienes endeudamiento alto y nivel de tasas altas, ahí puedes tener un muy serio problema. Y lo que hemos estado viendo es que el incremento también de tasas de interés se ha utilizado para controlar un poco la inflación, ¿no? O sea, qué tanto estamos gastando, ¿no? La inflación va de la mano con qué tanto estamos gastando también. Dejamos de gastar tanto, la inflación debería, en teoría, estabilizarse o no ser tan alta. Y es aquí donde encontramos un dato interesante. Lo que voy a presentar a continuación son cómo se desarrollaron las tasas de interés, el incremento de las tasas de interés en Latinoamérica después de este evento desastroso que conocimos como la pandemia del coronavirus. La línea amarilla que tenemos aquí son las principales economías de Latinoamérica. Y aquí tenemos otro tipo de parámetros también. Tenemos aquí economías en Asia, en Europa, los Estados Unidos y la zona europea en general. Entonces, lo que a mí en lo particular me resultó bastante interesante fue el momento en el que Latinoamérica comenzó a subir las tasas de interés, que lo hizo muchísimo antes. Aquí pueden ver que durante 2020, finales
de 2020, principios de 2021, Latinoamérica empezó a subir las tasas de interés, anticipando una posible catástrofe inflacionaria. Estados Unidos, como ya lo sabemos, pues durante todo este periodo de tiempo, es la línea negra que tenemos aquí, tuvo una bajada de tasas de interés histórica, llegaron a niveles bajísimos históricos y de repente, pum, se empiezan a disparar y empieza el crecimiento. Esta es algo que ha sido de alguna forma aplaudido, la forma en la que Latinoamérica anticipó el problema de la inflación causada por la pandemia y comenzaron a subir las tasas de una forma más anticipada que otras economías en el mundo. Un comentario. Lo que estamos mostrando ahorita son las tasas reales. ¿Qué significa la tasa real? La tasa de interés le restas la inflación. Entonces, vemos que Latinoamérica es la región que tiene tasas reales, las tasas ya descontando inflación, las tasas más altas. ¿Por qué creen que los tipos de cambio de muchos países en Latinoamérica están muy fuertes los tipos de cambio? Bueno, es necesariamente, dice, las economías están súper bien, no simplemente Latinoamérica paga una tasa real mucho mayor que países desarrollados. Entonces, si tú querías invertir en Estados Unidos durante la pandemia, inviertes en Estados Unidos, ponle que ganabas una tasa del 1%, por decir, ganas el 1%, con inflación del 5%, pierdes el 4%, entonces perdías dinero por invertir en las economías avanzadas. Entonces, en Latinoamérica sí te da una tasa real, una tasa ya descontando inflación. Por eso tanto capital entró a Latinoamérica. Eso se ve en los tipos de cambio muy fuertes en general. Y estás hablando, esta gráfica es a junio del 23. Latinoamérica te está pagando del 6 al 7% de tasa real, o sea, es la tasa que te da el banco quitándole la inflación, sí te está pagando una tasa de interés. Y vemos que en Estados Unidos ya al menos ya estaba del lado positivo, se tardó muchísimo. ¿Qué significa que está del lado positivo? Que tienes una tasa, ponle del 5%, con una inflación del 2 o del 3%, entonces al menos ya ganaste en el neto un 3%. Entonces en Latinoamérica ganas el 6%, en Estados Unidos y en otros mercados ganas apenas el 2%, por eso tantos capitales entran a Latinoamérica y fortalecen el tipo de cambio. Sí, muy atinado ese comentario, justamente aquí porque toda esta parte de aquí está en la parte negativa. Bastante bien atinado. Y esto ya lo habíamos también platicado en el episodio pasado, ¿no? Además de que las economías en Latinoamérica están pagando un tipo de cambio, bueno, una tasa de interés alta, las economías se ven estables, lo cual está fomentando el incremento de la actividad económica de este lado. Jacobo, ¿algún otro comentario, algún otro punto que debamos tocar el día de hoy? Y solo checar, estamos en años electorales en la mitad del mundo. No es una expresión, la mitad de los países del mundo tienen elecciones este año. Entonces eso genera mucho gasto. Y dos, genera nerviosismo porque, ok, sube un nuevo gobierno, cambian las políticas, entonces el mercado te va a creer o no te va a creer. Entonces es un año muy interesante. Como dirían, stay tuned. Exactamente. Y pues sigan pendientes de de los siguientes eventos que se van a desarrollar en todo el mundo. Aquí les vamos a estar dando seguimiento, desde luego. Suscríbanse, compártanlo. Y sin más, Jacobo, agradecerte por un episodio más, agradecerles a ustedes por haber estado aquí y nos vemos la próxima. Enorme abrazo, gracias. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros, todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.